tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Vaya jornadón que tuvimos ayer y el sábado, en realidad, empezó el viernes, en segunda división. Yo narré dos partidos en directo que tuvieron apenas dos goles, que acabaron en empate, 1-1 y otro a 0, por eso sumaron dos goles entre ambos, no tiene pérdida la cosa. El caso es que hubo partidos en los que se dio mucho contenido que por H o por B yo no comenté en directo. Entonces, para resarcirme, he pensado una fórmula que espero que os guste. Y si os gusta, pues ya sabéis que os animo, a veces al principio, la mayoría al final, pero así, jera hecha no mete prisa, como dicen en mi pueblo, a suscribiros, a darle like, a comentar los vídeos. Bueno, el tema, que quiero hacer un 11 de jugadores de segunda división que me han deslumbrado en algún momento de estas 5 jornadas y que tienen pinta de acabar en primera. Pero vamos a restringirlo más porque tienen que ser, para que yo piense que tienen esa proyección, tienen que ser jóvenes. He buscado nacidos en 2000. Primero pensé en hacerlos sub-23, pero hay muchos. Entonces, como hay muchos y yo soy exigente, soy un entrenador que no se conforma con cualquier cosa, he decidido que nada, que ya que la UEFA dice que sub-21 son hasta 23 años, porque es así, en los europeos pueden jugar los que empiezan con 21 años, la fase final del europeo, yo voy un paso más allá y tienen que ser sub-21 de verdad. ¿Qué es sub-21 de verdad? Que hayan nacido a partir del 1 de enero de 2002 y que hayan tenido poca presencia en primera, pero que apunten a tener mucha presencia en primera. Hay jugadores de todo tipo, no quiere decir que sean los que mejor han jugado de esta franja de edad en las 5 primeras jornadas. Obviamente la mayoría sí, pero son jugadores que por H o por B yo creo que van a acabar en primera y que son apuestas firmes. Dentro de 5 años volvemos a este vídeo, o de 3 o de 2 años, a ver cuántos han llegado, pero yo creo que muchísimos, porque hay muchísimo talento y es una demostración más. Si os gusta este vídeo, lo que podemos hacer para el siguiente es que os cuente los de 2001, que ahí ya se abre mucho el abanico, los de 2000, etcétera. Podemos iniciar, si queréis, como una especie de serie, también dependiendo de cómo vaya transcurriendo la categoría, etcétera. El caso es que, nacidos a partir de 2002, que en estas 5 primeras jornadas hayan dejado su sello y que yo considere que merecen estar en el 11 ideal porque van a ser futbolistas de primera, algunos de hecho ya pertenecen a equipos, como veréis, de la élite y simplemente están cedidos en la división de plata, son los siguientes. En portería, Pablo Cuñat Campos. Es curioso porque yo pensaba que a lo mejor se le conocía como Pablo Campos. No, es Pablo Cuñat. Juega en el Amorebieta. Y este fin de semana no pudo defender la portería del equipo vasco, recién ascendido, que está por segunda temporada en su historia, que no consecutiva, en la división de plata, porque es internacional sub-21. Pero es internacional sub-21 y titular, por delante de guardametas con prestigio como Álvaro Aceves del Real Valladolid o como Iturbe del Atlético de Madrid. Por algo es. Y es que, por ejemplo, en algunas de las jornadas que se han disputado del Amorebieta, en el campo del Albacete, en el campo del Español, allí donde su equipo fue dominado, Pablo Cuñat hizo muy buenas paradas, más dando seguridad que haciendo decenas de ellas, porque es verdad que su equipo defiende bien en bloque, pero me quedo con él, con Pablo Cuñat, que está cedido por el Levante, es guardameta valenciano, en el Levante está de titular Johan Femenías, pero este guardameta, puesto que ya está en los planes de Santi Denia, significa que varios técnicos que saben de esto le ven muchas posibilidades y puesto que ya está en una cantera de equipo que ha estado en primera. Él es valenciano. Pablo Cuñat pasó por la Masía y curioso, lo que os voy a contar ahora, debutó contra el Levante. Recordad, pertenece al Levante. Pues debutó contra los Granota porque era esa la primera jornada de liga para el Amorebieta y no había cláusula del miedo, de lo cual me alegro, así que su primer partido en el fútbol profesional, nada menos que contra el equipo al que pertenece. Puede ser un buen presagio. Lateral derecho, me quedo con alguien que no suena mucho y a lo mejor os lo estoy medio descubriendo si no sois periquitos, si no sois del español. Omar El Hilali, hispano-marroquí, nacido en 2003. Cuñat nació en 2002, voy a decir la fecha de nacimiento de cada uno. Omar El Hilali, nacido en 2003, debutó con 17 años en el primer equipo del Real Club Deportivo Español,
hace un par de temporadas, cuando también estaban en segunda división, bueno, hace ya 3, si no me confundo, porque es verdad que se mantuvieron 2 años seguidos. El caso es que va a cumplir los 20 mañana, así a modo de curiosidad, el 12 de septiembre, que ganó la Copa África Sub-19, creo recordar, este pasado junio con Marruecos. Y bueno, es uno de esos futbolistas que, como todavía no ha debutado con el primer equipo, tampoco es que haya tantos laterales en España de futuro. Está Pedro Porro, está Arnau Martínez, puede estar Pablo Mafeo, pero no es la posición en la que mejor cubiertos estamos. Quizás todavía está a tiempo alguien en la federación de hacer un Lamine Yamal a pequeña escala, porque juega en segunda división Omar El Hilali, pero le ha quitado el puesto a Óscar Gil desde la segunda jornada, ya no sale de la alineación de Luis García y el español va como un tiro. De hecho, desde esa segunda jornada lleva 4 victorias seguidas tras el empate inicial en Albacete, que no digo yo que fuera esas 4 victorias seguidas solo por el cambio de lateral derecho, pero que está funcionando. Es un jugador que incluso ya fue titular en primera en el campo de la Real el año pasado, en un partido en el que había muchas bajas por parte de los periquitos, tuvo 54 minutos como titular. Ahora vamos con los centrales, que van a ser los dos del mismo equipo, van a ser los dos del líder, del Real Zaragoza. Y el primero empiezo fuerte porque es Santiago Mourinho, que solo ha jugado un partido. Un partido. Sí, sí, ayer debutó como titular por la baja del otro central al que voy a nombrar. Pero me gustó mucho. Me pareció que convence, que es un futbolista que se explica por qué el Atlético de Madrid lo ha captado para irlo fogueando en segunda división directamente del fútbol uruguayo, del Racing de Montevideo, porque Santi Mou ayer dejó varias acciones al quite espectaculares. En una de ellas es que le quitó el remate al delantero cuando ya se disponía a invocar a gol. Y a invocar a gol. A invocar, bueno, también podía rezar. Pero que hizo varias de estas. No fue solamente una vez que le quitara, como dicen los portugueses, el pan de la boca. Bueno, no lo dicen así, pero lo dicen a su manera. Al ariete contrario del FC Cartagena. Es que dejó de estas unas pocas y se entendió muy bien con Jair Amador, que es verdad que ya tiene más veteranía, que lleva muchísimos años jugando en segunda división, el portugués, y que es el líder de esa defensa, sobre todo cuando su acompañante es Santi Mou. Se equivocó sacando algún balón al final, quiso arriesgar más de la cuenta, pero a mí me dejó sensaciones de poderío, de central, que está debutando en un fútbol muy distinto al uruguayo y que aún así da la talla con creces y se fía el entrenador de él para ser el suplente de su internacional, que es la pareja de centrales, los dos nacidos en 2002, tanto Santiago Mourinho como Alejandro Francés, que incluso ha entrenado con la selección española absoluta de De la Fuente en este parón. Y es que debutó con el A antes que con el B, es precoz para todo. Con el Real Zaragoza A debutó contra el Socuellamos en una eliminatoria de Copa antes de haber marcado presencia con el Zaragoza B, el Real Zaragoza B. Y Alejandro Francés es un central que ya está muy asentado en la sub-21 española, que es bueno técnicamente, que lleva ya 3 añitos jugando y curtiéndose en la división de plata y que ha sonado para equipos en este final de mercado como el Real Mallorca, como el Girona, ante la salida de Santi Bueno. O sea que todo el mundo ya está pendiente. Estoy seguro de que va a jugar en primera más pronto que tarde. Todos los que estoy diciendo van a jugar en primera, lo veréis. Y además van a tener un paso, algunos de ellos, bastante destacado. Luego el fútbol te quita razones porque se tuercen los muchachos, porque no les dan oportunidades, porque tienen alguna desgracia, pero lo normal es que de estos que estoy diciendo salgan muchos para la élite, para primera división. El lateral izquierdo es más jovencito, nació en 2004, se llama Alex Valle y todavía hay que verlo porque, como comento, es de los más pequeños de esta lista. No en estatura, sí en edad, pero es internacional sub-19, ya estuvo cedido en el Andorra la temporada pasada de Eder Sarabia y ahora mismo está adueñándose del carril de todo un Levante, que no es fácil ser el lateral izquierdo del Levante con la presión que tiene de subir a primera división después de ese final tan amargo de la temporada pasada perdiendo en el minuto 130 y pico contra el Alavés.
en la prórroga fatídica para ellos y gloriosa para los babazorros. Alex Valle, que lo vimos en el Europeo Sub-19, que tiene todavía cosas por pulir, quizás debe complicarse menos en salida, quizás debe sacarle más rédito a sus subidas, pero ya es el lateral izquierdo titular del Levante con 19 años. Algo tiene este futbolista. De la cantera del Barça también en el pasado, muchos de ellos, bueno, los voy nombrando, pero que han pasado en algún momento por la Masía. Después tenemos como extremo derecho a Isaac Jansson, que ayer jugó de carrilero derecho, pero que yo creo que es más extremo. Es un sueco, es el otro extranjero junto al uruguayo Mourinho que tenemos en este 11. Bueno, claro, y los marroquíes, pero que los marroquíes yo casi los considero de mi familia. Por cierto, solidaridad y homenaje, bueno, pues, es absurdo, ¿no? Pero que la solidaridad por las víctimas del terremoto de Marruecos, no hago este vídeo por esto, pero nunca está de más el acordarse, aunque desde luego eso no tiene solución. Lo que sí tiene solución, pues es la carrera de jugadores como los marroquíes a los que estoy nombrando o del sueco Isaac Jansson, que es canterano del Cartagena, entre comillas, porque es verdad que lo ficharon de su país ya el año pasado y que cada vez que sale al campo, a veces como suplente, últimamente más como titular, da sensaciones de peligro, de poder regatear rivales, de sumar buenos minutos para su equipo, de decantar el dominio del juego para los suyos, de atreverse, en definitiva. Y desde luego, ayer lo hizo porque justo antes del gol del Cartagena contra el Real Zaragoza, en uno de los grandes partidos de la jornada, marcó Arnau Solá, que podría ser suplente de este 11, ahora vamos con ellos, pero él había tirado al palo. O sea que es un jugador que incluso teniendo la posición de carrilero derecho, posee recorrido y es capaz de sumarse a posiciones muy adelantadas. El mediocentro más posicional, este es al que menos controlado tengo, pero se llama Rodri, juega en el Villarreal B y nació en Castellón. Entonces, llamándose Rodri, siendo mediocentro, habiendo nacido en 2003, yo creo que por si acaso hay que mencionarlo. Rodri Alonso Martín, que a veces no ha sido titular esta temporada, pero también os confieso que no hay muchos centrocampistas de perfil defensivo que sean ya tan jóvenes en 2002, 2003, 2004, habiendo nacido en esos años, titulares en sus actuales equipos de segunda. Pero Rodri Alonso, quizás de que cumpla todas esas características, es de lo más destacado. Y también, como la mayoría de los que estamos nombrando, ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección. Yo me lo apunto, porque Rodri, como el del City, es un nombre de futbolista. Había muchos Rodrigos en un momento dado que jugaban en primera división, ahora ya alguno menos con la marcha de Rodrigo, el del Valencia, pero vamos, que sí, y el del City, que tampoco lo tenemos aquí en nuestras fronteras. Pero sí, yo creo que Rodri Alonso, en una cantera como la del Villarreal, puede dar los pasos correctos para llegar a primera división y quién sabe a dónde más. Pero ¿cómo se nota lo del centro del campo? Porque en todas las demás posiciones, cuando tú buscas futbolistas de 2002, 2003, 2004, en mayor o menor medida, pero encuentras. Ahora, mediocentros posicionales cuesta muchísimo, que los entrenadores quieren cocer a fuego lento a este tipo de jugador, a este tipo de perfil en el que tienes que tener mucha inteligencia táctica para desenvolverte como mediocentro defensivo. De hecho, ya los siguientes a los que nombro son todos muy de ataque, aunque voy a poner como doble pivote a Gerard Fernández Peque, pero soy consciente de que es mucho más ofensivo. Habitualmente juega en la línea de 4 atacantes del Racing de Santander, pero bueno, yo lo coloco aquí. Nacido en 2002, también pasó por la Masía, por el Cornellá, otro equipo formador que siempre da que hablar, y eso que es un modesto de primera federación, pero trabaja muy bien la cantera, y es internacional sub-18, o lo fue, Gerard Peque, que ahora tiene 21 años. Bueno, nació en 2002, creo que sí los ha cumplido. Antes lo miré, pero no me tengo anotado el mes, solamente el año. Y me encantó en la primera jornada contra el Eibar. Luego habría que pedirle un poquito más. Por ejemplo, ayer contra la Amorebieta pasó más desapercibido, pero en esa primera fecha en la que le golearon al equipo armero,
Me encandiló a mí y a todos los que seguimos ese partidazo que hizo el equipo cántabro del Pro, de Jorge Pro 17. Seguimos con ya más madera, Vamos con Gabri Fernández, Gabri Martínez, que digo yo Gabri Fernández, Gabri Martínez, que sería extremo. A ver, os confieso que la mayoría de jugadores de banda que he encontrado o de tres cuartos tienden a ser extremos derechos. Pero es que me parecen tan buenos todos los que voy a nombrar que yo les haría hueco como entrenador. Los buenos siempre se entienden, eso es lo que se dice. Pues yo voy a aplicar esta máxima. Y Gabri Martínez, nacido en 2003, también tocó la masía, pertenece al Girona, pasó por la ADAM, una academia catalana que también forma a muchos jugadores en los últimos tiempos, y estuvo cedido el año pasado en el San Fernando. Los que seguían la primera federación hablaban maravillas de él, y otro que en cuanto se abrió fuego en segunda división este año, en la primera fecha, este jugador del Mirandés nos enamoró contra el Alcorcón en la primera jornada, también ganaron 4-0. Pero no solo eso, sino que ayer ganaba 4-3 su equipo y no era el mejor. Ahora diremos quién era el mejor del Mirandés en ese encuentro contra el Andorra, en el que, por cierto, en el Andorra se quedan varios a las puertas de entrar porque nacieron un poco antes o porque los he puesto de suplentes, ahora os digo. Pero Gabri Martínez tiene visión de juego, tiene descaro, tiene gol, lleva ya 2 en esta temporada sin ser un 9 nato, y se le quedaba muy pequeña la primera federación el año pasado. Este año va camino de que se le quede bastante pequeña la segunda división. El Girona tiene ahí un diamante en bruto. Es lógico que lo haya cedido porque tiene en el primer equipo a Sabiño, a Sigankov, incluso a Portu, pero Gabri Martínez seguro que va a llegar a primera división. No tengo ninguna duda. Y tampoco la tengo con Ilias Akomás, que si Gabri es de 2003, Ilias Akomás es de 2004, pertenece al Villarreal B, se marchó del Barça este verano, quedó libre, los problemas a veces del Barça a nivel económico pasan factura, y ya lo vimos con la sub-19, era la estrella. Es verdad que a veces es demasiado individualista, que le sobra un regate, pero tiene calidad por arrobas este jugador, y la prueba está en que le entró por los ojos al mismísimo Xavi Hernández, que en su primer partido como técnico azulgrana, cuando apenas contaba Ilías Sacomaj con 17 años, lo alineó en el derbi de la ciudad condal frente al Real Club Deportivo Español en noviembre de 2021. De hecho, hay una curiosidad, que es que es de origen marroquí, Ilías, como varios de los que estoy nombrando, y era sustituido por otro marroquí que era Abde, justo aquel día. Abde ya está consolidadísimo en primera y en equipos que tocan Europa, como Osasuna el año pasado, como Real Betis en esta temporada. Lo cierto es que Ilías Akomaj, que ahora está en el Villarreal B, ya asomó por el A en este comienzo de temporada, ya es uno de los pocos que estoy nombrando que ha saboreado, aunque sea de manera muy mínima, la primera división. Estoy seguro de que ya veremos si con Pacheta o con quién, pero va a tener más oportunidades en el primer equipo porque es buenísimo. Y el delantero centro, hablando de buenísimos, el que ayer me disipó cualquier tipo de reserva que yo pudiera tener, aunque quizás al Cholo ya se la había disipado, es Carlos Martín, el Pichichi de segunda, con 5 goles, con doblete ayer y con una delicatessen digna de elegidos en el penúltimo minuto del descuento. El descuento siempre es penúltimo minuto, porque era el 98, pero todavía hubo una jugada más. El Mirandés le ganó 4-3 al Andorra y él abrió y cerró ese festival de goles. Pero ¿de qué manera lo cerró? Con un taconazo prodigioso. Carlos Martín es un jugadorazo, ha jugado con el Atlético de Madrid ya está en 5 ocasiones, nunca ha sido titular, de hecho en total suma aproximadamente media hora en primera división, pero contra Osasuna debutó ya hace un par de campañas. Nació en 2002, es decir, con 19 el Cholo ya le estaba dando sus primeros compases de juego, y en el Mirandés la va a romper. Es el sucesor claramente de Riquelme y Camello, más de Camello porque a principio de temporada le preguntaban si estaba dispuesto a superar los 15 goles que sumó Camello allí. Bueno, pues ya lleva un tercio cuando apenas se han jugado 5 jornadas. O sea que apunta muy alto Carlos Martín, que en el Atlético incluso jugó a veces de carrilero derecho,
ha jugado nunca en posiciones principales, ¿no? Nunca llevando la batuta ahí como delantero centro, pero ya ganó la Liga de División de Honor Juvenil con Fernando Torres en su momento y es un jugador que no solo tiene gol, sino que tiene algo más, tiene magia, tiene duende. Lo que hizo ayer vale para que yo me lo crea, aunque no vuelva a hacer más en toda la temporada. Y desde luego creo que sí va a hacer más en toda la temporada porque ya lo ha hecho, porque ya el primer día contra el Alcorcón dejó muy buenos detalles. Así que este es mi 11. Ahora lo repaso, sin embargo, antes de repasarlo me apetece hacer menciones de honor porque considero que, por ejemplo, cumple las características Jürgensen, el portero del Villarreal, aunque en el primer equipo me deja frío, casi helado. Nació en 2002, no ha jugado apenas en primera, puede ser un candidato a jugar. Por cierto, puede elegir entre Dinamarca y Suecia, ahí ha estado entre los dos países, entre dos aguas, en las categorías inferiores. Gente que sí me convence más, Félix Garreta, que ya debutó el otro día como titular, el otro día no, el 29 de diciembre, después del Mundial, en el primer partido después del parón, por la baja por vacaciones de Petzela, que era campeón del mundo. Acumulaba varias ausencias en defensa, creo que Luis Felipe también, y Alfonso Valle nos podrá resaltar que sí, reafirmar que en efecto debutó Félix Garreta como titular en aquel partido que dejó la portería cero. El Real Betis Balompié contra el Athletic Club de Bilbao y es muy joven, es de 2004, está cedido en el Amorebieta. Tenemos también a Antonio Espigares del Villarreal B, 2004. Claro, el Villarreal B tampoco he querido abusar y meter a muchos porque es que tiene ventaja. Al ser un filial tiene que promocionar a jovencitos. Aunque también hay gente más curtida, tipo Ontiveros, que ya no cumplirían las características. Hay muchos que no las cumplirían. Luego el lateral que marcó ayer en el Cartagena, Arnau Solá, que pertenece a la Unión Deportiva Almería, está cedido, nació en 2003, deja detallitos interesantes también. Un delantero del que está tirando Javi Calleja en el Levante, Andrés García, aunque no lo tengo muy controlado. Alex Calvo, del Málaga, que el año pasado nada más saltar marcó en el estadio de Gran Canaria, en el estadio de la Unión Deportiva Las Palmas, cuando Las Palmas se jugaba el ascenso y el Málaga la salvación. Ahora está en el Andorra, empezó de titular, ahora es suplente en las últimas fechas, pero ayer salió al descanso y mejoró el equipo. Y por supuesto no me puedo olvidar tampoco de otro futbolista llamado Iván Azón, del líder, del Real Zaragoza. Es verdad que lleva 13 goles en 80 y pico partidos, no todos enteros, y esos son pocos, para un delantero centro que ya lo llaman a filas a la selección sub-21 de Santi Denia. Tiene que mejorar, pero tiene buenos conceptos, es muy trabajador y es desde luego la debilidad de los zaragocistas junto a Alejandro Francés como chico de la cantera destinado a hacer cosas grandes algún día en primera división. Pero esos son los que de momento yo tengo como suplentes, porque los que me inspiran más confianza para llegar a ser titulares de primera división, a hacer un papel muy destacado en la máxima categoría, los repaso rápidamente. Cuñat en portería, del Amorebieta cedido por el Levante, el Gilali en el lateral derecho, del Español, Mourinho y Francés del Real Zaragoza como centrales, Alex Valle del lateral izquierdo, que ahora mismo está en el Levante, Rodri Alonso, mediocentro del Villarreal B, Peque, jugador de 3/4 ofensivo del Racing de Santander, Isaac Jansson, el sueco del Cartagena, Ilías en la media punta, aunque parta desde la derecha, del Villarreal B, Gabri Martínez, que es un jugón del Mirandés, y por supuesto su compañero, el Pichichi de segunda, Carlos Martín, del equipo Jabato. Ahora, como siempre, os animo a participar, ya lo he hecho al principio, decidme quién se os queda afuera, a lo mejor algunos que se os quede fuera es que ha nacido antes o que se me ha pasado a mí, puede ser cualquiera de estas dos cosas, y si queréis que siga haciendo vídeos de este tipo para descubrir talento joven, como dicen los portavoces oficiosos de uno que yo me sé. Bueno, nos vemos pronto, como siempre os digo, y además siempre lo suelo cumplir, es de las pocas promesas que cumplo para no ser político. Nos vemos pronto, disfrutad del fútbol, analizad bien este vídeo porque seguro que antes o después dará que hablar. Hasta la vista.